Bienvenidos nuevamente, jóvenes, al curso propedéutico de la clase de español. El día de hoy abordaremos el tema de lo que es las categorías gramaticales. Recordemos que ya vimos que la sintaxis se encarga de lo que es las oraciones y ahorita conoceremos en sí cómo está compuesta la oración. Entonces, abordaremos ¿qué son las categorías gramaticales? Pues es la clasificación de las palabras de acuerdo a la función que cumple dentro de una oración. Estas se dividen en categorías primarias y categorías secundarias. ¿Cuáles son las categorías primarias? Sustantivo y verbo. ¿Cuáles son las categorías secundarias? El adjetivo, el artículo, pronombres, adverbio, preposición, conjunción y la interjección. Otros elementos que componen las categorías gramaticales son la oración gramatical, el sujeto y el predicado. ¿En qué consiste cada uno? Una oración gramatical es pues un conjunto de palabras con sentido y significación completa, pero además debe servir como medio de comunicación. Por tanto, una oración no es ni una palabra sola, a menos que sea verbo conjugado, ni varias desarticuladas o fragmentadas, sino que debe tener una estructura y una forma bien definida. ¿Cuándo hablamos de que tiene que tener una estructura? Bien, en toda oración debe de haber un sujeto, un verbo y sus complementos. Más adelante veremos cuáles serán esos complementos. Ahora, el sujeto es el elemento del cual se dice algo. Hay palabras que si no pueden servir de sujetos o núcleos de sujetos, son palabras que designan personas, animales, cosas reales o imaginarias relacionadas con cualidades abstractas. Entonces, el sujeto es de quien hablamos en la oración. Siempre hay que tener claro eso. ¿Y cuál es el predicado? Bien, el predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Cuál es la acción que éste realiza? En todos los predicados, a un tipo de palabras que muy rara vez faltan, y son verbos. Por tanto, el núcleo del predicado es el verbo. Cuando hablamos entonces, la oración está compuesta por un núcleo y por el predicado. Bien, entonces ya conocemos que la oración debe estar estructurada por elementos que son el sujeto, el predicado y sus otros complementos. Ahora vamos a ver una por una. Las palabras de enlace. Estas palabras sirven para enlazar oraciones. En un texto necesitamos apoyo para no redundar. Entonces utilizamos lo que son preposiciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, es una categoría gramatical invariable. ¿Por qué invariable? Porque ya están dadas, usted no las puede cambiar, ya están definidas. No tiene significado propio y relacionan términos. Acá tenemos las clases de preposiciones que hay y son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, según, sin, son, sobre, tras. Esas son las preposiciones y recordemos que las vamos a utilizar para enlazar oraciones. También tenemos otras palabras de enlace como las conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? Son categorías gramaticales invariables, también son invariables porque ya están definidas, usted no puede hacer modificación de ellas y se utilizan para unir palabras y oraciones. Ahora bien, las conjunciones se dividen en copulativas, adversativas, causales, comparativas, concesivas, completivas, disyuntivas, condicionales, consecutivas y finales. Si ven en el cuadrito está el ejemplo de cuáles son las copulativas y las demás, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de cada una. El sustantivo o nombre es la palabra cuyo significado determina la realidad y nombran todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos e ideas. Bien, los sustantivos los podemos clasificar en un grupo. Por ejemplo, tenemos los sustantivos contables e incontables, los propios y los comunes, los simples y los compuestos y los concretos con los abstractos.
Recordemos que les decía que en la oración su base principal es el sujeto. A partir de ahí nosotros podemos crear oraciones. Y el sujeto es de quien hablamos en la oración. Ejemplo, la niña es muy bonita. Obviamente sabemos que el sujeto de quien estamos hablando en la oración en este caso sería la niña. Un sustantivo abstracto puede ser el amor. El amor es muy bonito, pero podrán decir no, pero es algo abstracto. Igual entra en lo que es el sustantivo. ¿Cuáles son los compuestos? Son todos aquellos que nosotros podemos unir dos palabras. Por ejemplo, paraguas, anteojos, entre otras palabras que existan. Los propios, pues obviamente ya sabemos que se refieren a personas y países y que estos siempre van a ir con su inicial mayúscula. Ahora, vamos a hablar del pronombre. ¿Qué es el pronombre? Es la palabra que sustituye a otros términos que designan personas o cosas en un momento determinado. Como lo dice el concepto, prácticamente el pronombre sustituye al sustantivo. Y este se divide en tres, en personales, demostrativos e indefinidos. Tenemos aquí cuáles son los personales, por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, ellos. ¿Cuáles son los demostrativos? Este, ese, aquel, estos, esos, aquellos. Y por último tenemos los indefinidos que son nada, todo, algo, nadie, alguien, alguno, bastantes, varios y cualquiera. También están los numerales, los relativos, los posesivos y los interrogativos. Ahí tenemos cuál pertenece a cada uno. Luego están los adjetivos. En otras palabras, los adjetivos son los que califican al sustantivo en la oración. Bien, ¿cuál es su concepto? Palabra que acompaña el nombre para determinarlo o calificarlo. Y se mide por grado del adjetivo y clases de adjetivo. ¿Cuáles son los grados del adjetivo? Bien, tenemos los positivos, los comparativos y los superlativos. ¿Y cuáles son las clases de adjetivos? Los especificativos y los explicativos. Tenemos el verbo. Bien, el verbo es la parte de la oración que se conjuga y expresa acción y estado. Los verbos se dividen en tres modos. Esto lo vimos en la clase anterior. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Recordemos que el indicativo es la acción en sí. El subjuntivo, lo que expresa deseo, duda o probabilidad. Y el imperativo es una orden o mandato. Ahora, ¿cuáles son los tiempos? Están simples y compuestos. Los simples son presente, pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto es pasado, pero que la acción quedó a media, o sea que no terminó. Por eso se llama pretérito imperfecto. Pretérito perfecto simple, esta significa que la acción sí terminó. El futuro imperfecto y el condicional. El imperfecto, recordemos que es aquel en donde la acción no ha sido terminada. Condicional, pues la misma palabra lo dice, tiene que llevar una condición para poderse realizar. Ahora tenemos los compuestos. Pretérito perfecto compuesto, pretérito anterior, futuro perfecto, pretérito pluscuamperfecto y condicional perfecto. Luego tenemos el adverbio. El adverbio es la parte invariable de la oración que puede modificar, matizar o determinar a un verbo a otro adverbio. El adverbio, ya como lo comentábamos, se refiere invariable porque ya están definidos. Usted no puede hacer modificación alguna de ellos. Y el adverbio se divide en lugar, que es lejos, cerca, aquí, allá, ahí, acá. Modo, así, bien, mal, etc. Tiempo, ayer, mañana, nunca, hoy, jamás, siempre y a veces. Duda, quizás, tal vez, acaso. Cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado.
Afirmación, sí, también, y negación, no, tampoco. Muy bien, esto ha sido la clase de hoy, jóvenes. Espero haya sido de mucho provecho para ustedes. Y vamos a quedarnos con esta frase. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Buena suerte.